Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten, edición Navidad. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Y para la receta que les traigo hoy, o mejor dicho, para la sorpresa que les traigo hoy, es un calendario de Adviento de recetas. Sí. Para los que no sepan qué es un calendario de Adviento, este es un calendario que generalmente se hace en la época de Pascua. Va desde el 1 hasta el 24 de diciembre. Y en algunos países podemos encontrarlo en tiendas o en supermercados. Y estos tienen una puerta que se abre cada día. Detrás de esta puerta podemos encontrar bombones, caramelos o regalos. Para estas navidades en la City Sin Gluten te traigo un calendario de recetas. Cada día, desde el 1 hasta el 24, abriremos una puerta nueva y detrás de ella se esconderá una receta deliciosa o una idea que se puede hacer con alguna receta que ya tienes en el canal. Espero que les guste, está hecho con mucho cariño para todos ustedes de la City Sin Gluten. Y ahora sí, comenzamos. Necesitaremos 2 huevos medianos para estas galletitas de Navidad deliciosas. Lo vamos a batir muy bien. Si quieres ver la receta original de esta caja de galletas, por aquí arriba te dejo la tarjeta, clica sobre ella y te lleva directamente. Ahora le vamos a agregar 100 mililitros de aceite vegetal, el de elección. Esto es importante, vamos a mezclar muy bien, pero muy bien para integrar el aceite con los huevos. Le agregamos una pizca de sal y seguimos batiendo muy bien. Ahora le vamos a agregar 100 gramos de azúcar morena en mi caso, pero tú el azúcar que tengas o el edulcorante que quieras. Si es líquido, pues tenlo en cuenta, tal vez necesites echar un poco más de harina. 200 gramos de harina de arroz, y 50 gramos de almendras molidas. Si no tenemos almendras, podemos sustituir estos 50 gramos por harina de arroz. Por aquí arriba te sale otra tarjeta que te lleva a cómo preparar estas galletas o parecidas con una masa que no lleva huevos. Clica sobre esa tarjeta y te lleva directamente. Le echamos un poco de vainilla al gusto o cualquier otro sabor que tengamos. Llegará un momento que no podamos seguir mezclando con la paleta de cocina y tengamos que mezclar con nuestras manos. La masa en este punto tiene que ser pegajosa pero manejable. Las primeras galletas que voy a hacer van a ser de vainilla. Separo un poco de masa y listo. Las segundas galletas que voy a hacer son galletas de coco. Le agrego un poco de masa y como la masa es un poco pegajosa en este punto, voy a agregarle una cucharada de harina de arroz adicional. Pero si tu masa no está así de pegajosa y la puedes estirar y manejar, no le agregues la cucharada de arroz. Así, necesito que sea bien manejable. Le agrego también 50 gramos de coco rallado, porque son galletitas de coco. Y listo. Las otras galletas que voy a hacer son unas galletas de canela. Así que a la masa le voy a agregar una cucharada de harina de arroz, porque también necesito que sea más moldeable, y canela. La canela es al gusto. Mezclamos muy bien con las manos hasta integrar. Los sabores de estas galletas
y las formas son orientativos, solo son ideas. Con esta masa puedes hacer las galletas de las formas que quieras y de los sabores que quieras. Ahora, la otra galleta va a ser de chocolate, así que le voy a agregar una cucharadita de cacao en polvo. Y mezclo. Hora de hacer nuestras galletas. La primera va a ser las de vainilla. La masa la he metido en una pistola de galletas. Si tú no tienes, puede ser también una manga pastelera con una boquilla. Y haces la forma que quieras. Así. También le voy a poner unas pepitas de colores sin gluten, pero tú también lo adornas como quieras. Y listo. Las siguientes galletas van a ser las de coco. ¿Te acuerdas que te dije que le echaras una cucharada de harina de arroz? Era para esto, para poder estirarlas. Voy a utilizar un cortador rizado, puede ser un cortador redondo normal o hacer la forma con el cuchillo también. Así. Luego, con una boquilla en mi caso, pero con cualquier cosa redonda que tengas, le haces un huequito en el medio. Estas galletas las voy a hacer como si fueran unas coronas de Navidad. Le voy a colocar coco rallado que le he puesto un poco de colorante para que fuera verde. Y unas pepitas de rojas y listo. Las siguientes van a ser unas galletitas de canela. Voy a utilizar unos cortadores en forma de estrella. Pero de nuevo, tú puedes hacerlas como quieras. Si no tienes cortadores, pues redonditos. Yo la hice en forma de estrella y también cuadraditas, que la piqué con un cuchillo. Le eché por arriba azúcar y canela. Y listo. Ahora nos toca el turno de las galletas de chocolate. Las estiramos con un rodillo y las cortamos con un cortador, en mi caso, redondo rizado. Y a una de las tapitas le corto en el medio con un cortador de estrella o redondo porque quiero que sea una galleta con tapitas. Vamos a llevar a hornear todas las galletas a 180 grados por 12 minutos, calor arriba y abajo. O calor abajo si solamente tienes horno sin calor arriba y abajo. Listas nuestras galletas. A las de chocolate, como decía, le voy a agregar una crema de chocolate. Pero puede ser cualquiera, puede ser dulce de leche, puede ser mermelada, lo que quieras. Y listo, mira qué bonitas. Ahora vamos a ver todas nuestras galletas juntas. Estas galletas las podemos hacer como queramos, con lo que queramos. Esta no es la primera caja de galletas, ya yo había hecho una antes. Muchos la conocerán, la hice para el Día del Padre y se me ocurrió que sería una bonita idea hacerla también para Navidad. Así que aquí tienen su caja de galletas para regalar a alguien especial o para compartir en casa. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta. Comparte con alguna persona que pienses que puede serle de utilidad este calendario de recetas. Y bueno, déjame tu opinión. Quiero saber qué te ha parecido la sorpresa del calendario de recetas. Hoy es el primer día. Nos vemos mañana con otra receta nueva o otra idea sin gluten deliciosa. Un beso gigante.